En los últimos meses, dos ciberataques a compañías estadounidenses han puesto en vilo a la administración de Joe Biden. El primero, a la compañía Colonial Pipeline, obligó a cerrar uno de los oleoductos clave del suministro de gasolina, diésel y combustible de aviación que abastece a casi toda la costa este de Estados Unidos. El segundo, a la compañía JBS, obligó a paralizar al mayor procesador de carnes a nivel global que también distribuye una quinta parte del suministro total de carne en Estados Unidos. Ambas corporaciones lograron recuperar el control de sus servicios poco después de los ciberataques, pero no sin antes pagar rescates millonarios. Los ataques han sido llevados a cabo por grupos de hackers afincados en Europa del Este y de sobra conocidos entre los expertos en ciberseguridad mundial. Pero, ¿son ataques organizados por rivales geopolíticos de Estados Unidos? ¿O son más bien hackers buscando vulnerabilidades con las que sacar un buen provecho económico? Pues de eso voy a hablar hoy, de por qué se están produciendo estos ciberataques contra la infraestructura crítica de Estados Unidos y cómo de indefenso está el país ante nuevos ejemplos similares. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. El primer ataque afectó a Colonial Pipeline, una compañía que opera un sistema de oleoductos de más de 8.000 kilómetros de longitud que se extiende desde Texas hasta Nueva York. Poca broma aquí, el oleoducto de Colonial abastece el 45% de los suministros de combustible en la costa este. En concreto, la compañía reveló en mayo que su red corporativa de ordenadores había sido víctima de un ataque de ransomware. A grandes rasgos, un ataque de ransomware implica que una compañía tiene que pagar un rescate, a veces millonario, para poder recuperar el control de sus sistemas operativos o para evitar que los hackers publiquen o borren información que han encontrado en sus ordenadores. Colonial Pipeline admitió haber pagado cerca de $5 millones en Bitcoin para, según ellos, controlar la amenaza, aunque ni la compañía ni las autoridades creen que los hackers tuvieran suficiente acceso como para manipular el oleoducto o causar daños físicos importantes. El ataque, en cambio, estuvo dirigido al sistema de facturación de Colonial, según fuentes de CNN, con lo que si bloquearon provisionalmente el suministro del oleoducto fue por la incapacidad para cobrar a sus clientes. Es decir, que pagaron millones para poder evitar perder más y frenar un suministro de combustible que en cualquier caso se hizo notar entre los consumidores. En estados como Georgia o las Carolinas, la disrupción del oleoducto hizo saltar el precio del combustible más de 21 céntimos antes del puente de Memorial Day. Y el pánico por el precio hizo que en ciudades como Atlanta casi el 50% de las gasolineras se quedaran sin combustible. ¿Y todo esto por qué? Porque los hackers pudieron entrar en el sistema de Colonial a través de una cuenta de VPN, una red privada virtual, que la compañía había creado para que sus empleados pudieran acceder a la red de ordenadores de Colonial de forma remota, que estaba protegida con una sola contraseña, y no por el sistema de doble autenticación de factor que necesita que, además de con contraseña, verifiques tu identidad con un mensaje que te llega al móvil o una aplicación que genera códigos aleatorios cada pocos segundos. Si todo esto te suena a chino, empieza a informarte porque es jodidamente irresponsable a estas alturas de la vida que no protejas todas tus cuentas con ese tipo de seguridad. Anyway, el segundo ataque afectó el mes pasado a la procesadora de carnes JBS, la mayor a nivel global. La compañía reveló en el momento del ciberataque que solo se habían visto afectados algunos servidores de sus sistemas informáticos en Estados Unidos y Australia. Tal y como Colonial, JBS también tuvo que paralizar sus servidores, lo que afectó de forma directa a la cadena de suministro de carne de ambos países con motivo del cierre provisional de plantas o la pérdida de ganado. Y aunque en Australia el golpe se sintió de forma más notable, cabe pensar que JBS suministra una quinta parte de toda la carne procesada en Estados Unidos. Así que, ¿qué hizo JBS para poder reactivar su red lo más rápido posible? Pues pagar aproximadamente $11 millones en Bitcoin como rescate. Según la compañía, querían limitar el posible impacto que la disrupción podía tener en restaurantes, supermercados y granjeros que dependen de JBS. Los casos de ransomware se han convertido en un titular habitual de los últimos años que hasta ahora ha pasado demasiado desapercibido. Y es normal. Muchas compañías prefieren mantener en privado que han tenido que pagar una suma entre los pocos miles y los millones de dólares a grupos de hackers anónimos. Según la firma de ciberseguridad MCSoft, decenas de miles de víctimas pagaron rescates de ransomware en 2020. Ese año, esas mismas víctimas pagaron un total de $18.000 millones en rescates, un aumento del 80% con respecto al año anterior. Y la tendencia en 2021 sigue siendo al alza. La mayoría de ataques de ransomware se centran en particular
particulares que pueden llegar a pagar entre 500 y 1.000 dólares por recuperar acceso a sus ordenadores personales, o en compañías pequeñas que pueden llegar a pagar entre 20.000 y 40.000 dólares por evitar que se publique información privada sobre sus operaciones o sobre sus clientes. Lo que ilustra ese crecimiento es una industria en alza. Y hablo de industria porque los grupos de hackers implicados se lucran vendiendo ransomware como servicio. Es decir, ofrecen sus variantes de ransomware como un servicio, o RAS, que otros criminales sin tantos conocimientos informáticos pueden usar contra sus objetivos. Y ganan dinero bien alquilando ese servicio de ransomware o llevándose una parte de cada rescate, más habitual en los ataques más sofisticados. O sea, cabe imaginarse esto como compañías en la sombra que ofrecen servicio técnico 24 horas, ofertas de paquetes simples o premium, o incluso foros de asistencia. Vamos, lo mismo que vemos en aplicaciones que usamos a diario como Google Docs, Slack o Dropbox, los llamados software como un servicio o SaaS, pero en la Deep Web y con objetivos criminales un tanto chungos. El hecho de que esta industria del RAS se haya hecho tan lucrativa en tan poco tiempo tiene sentido. Las vulnerabilidades de los sistemas informáticos de millones de empresas diferentes están al alcance de cualquiera de estos grupos de hackers. Y muchas compañías prefieren pagar un rescate cuando les toque antes que invertir en mejorar la seguridad de sus sistemas operacionales porque es demasiado caro o complejo. Así que los hackers han dejado de prestar atención al robo de información sobre, por ejemplo, tarjetas de crédito, pues los bancos son cada vez mejores a la hora de detectar fraude en las operaciones de sus clientes y han preferido, en cambio, apostar por una estrategia de ransomware a la que las criptomonedas le han venido bastante bien. Aunque también es cierto que no todo siempre sale guay, pues las autoridades estadounidenses fueron capaces de recuperar gran parte del rescate que pagó Colonial Pipeline interceptando las transacciones con Bitcoin. Claro que el problema actual, y la razón por la que estoy haciendo este vídeo, tiene más que ver con el aumento significativo de ataques de ransomware que tienen como objetivo sistemas operacionales industriales como los de JBS e infraestructura crítica como la del oleoducto de Colonial. ¿Por qué? Pues porque son objetivos de mucho valor que pueden pagar bien y rápido con tal de evitar un colapso de la red de suministro en la que participan. Aunque no todos los grupos de hackers están contentos con estos objetivos recientes. DarkSide, el grupo de hackers que está detrás del ransomware que afectó a Colonial, quiso distanciarse del ataque echándole la culpa a los clientes que habían contratado sus servicios. Esto ya lo hemos visto en DarkSide, que desde que apareció en agosto del año pasado ha dicho que se compromete a no atacar hospitales, colegios o empresas que no se puedan permitir pagar un rescate. Y de la misma forma, también han prometido vetar mejor a sus colaboradores y hacer donaciones caritativas como parte del dinero que ganan, algo que sirve de poco teniendo en cuenta que la mayoría de organizaciones sin ánimo de lucro no pueden aceptar dinero obtenido de forma criminal. El grupo que está detrás del ataque a JBS, Revil, también abandera una filosofía pseudo-robinhoodesca y han evitado atacar hospitales, gobiernos y otras organizaciones con mucha influencia. El objetivo, no llamar demasiado la atención para seguir haciendo mucho dinero. Y ahí está el problema, que en muchos casos esos ataques de ransomware quedan en la sombra porque las víctimas no los revelan. Ese es uno de los principales focos en los que los gobiernos deberían centrarse, según los expertos. Que las víctimas revelen la mayor información posible sobre los ciberataques que sufren. Y por supuesto que intenten no pagar a los hackers porque eso solo posibilita que la máquina de hacer dinero con ransomware siga funcionando al máximo nivel. Con más información, las autoridades podrán hacerse una mejor idea de quién está detrás de los ataques y a quién deberían exigir responsabilidades. Porque aunque en estos contextos se suele mencionar de forma habitual los nombres de Rusia, China o Irán, la realidad es que en la mayoría de casos es difícil establecer vínculos directos entre esos gobiernos y los ciberataques, por mucho que la disrupción creada por ellos pueda tener consecuencias directas en la estabilidad económica o incluso social de sus rivales geopolíticos directos. Cabe pensar que en 2020 Estados Unidos sufrió más de 2.300 ciberataques dirigidos contra agencias gubernamentales, centros sanitarios y colegios y universidades. Ataques que en ocasiones pueden tener repercusiones negativas graves, especialmente en sanidad, a nivel de resultados médicos inaccesibles o servicios de emergencia interrumpidos. Saber atribuir culpabilidad será un proceso difícil, pero una de las claves pasará por invertir en ciberseguridad y mejorar todos los sistemas al alcance de cara a las ciberguerras del futuro. Bastante más cercanas de lo que parece, pese a que suene a rollo de película distópica. Por ahora, el presidente Biden tiene previsto hablar dentro de poco con Vladimir Putin, líder de una Rusia donde muchos de estos grupos de hackers operan sin impunidad, y menos si le hacen el trabajo sucio a su gobierno
sin tener que mancharse las manos. Así que pendientes de eso y de más medidas al respecto, eso ha sido todo por este Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. Hasta luego.